Bueno, queridos patitos, vamos a hablar brevemente a propósito de Snakes on a Plane, conocida como Serpientes en el avión en el Estado español, o Terror a bordo en Argentina. Es una película protagonizada por las serpientes. No, hombre, no. Protagonizada por Samuel L. Jackson, que es Shaft, que es el Jedi que lleva el sable morado, no siendo de Podemos. Pues ciertamente el señor Samuel L. Jackson es el reclamo fundamental para esta película, que tiene un origen bastante curioso, que ahora abordaremos, y que evidentemente pues tiene su reflejo en películas con aviones, como puede ser Aeropuerto 80, aquellas clásicas, porque películas con aviones desde aquellos años 70, 80, luego Aterriza como puedas, y otras que han venido posteriormente, pero esta quería meter serpientes en el avión, y el primer título pues es muy poco original, hasta el punto de que luego cuando le pasaron el guión, porque a veces los nombres cambian, y había la idea de hacer algo más, bueno, con más tirón el título. Y Samuel L. Jackson les dijo, yo he firmado por serpientes en avión. Si me cambiáis el título, yo me largo y me voy para mi casa. Así que tuvieron que mantener el título. Resulta curioso porque es una película que es una obra de suspense, terror, que lógicamente tenía bajas expectativas iniciales porque al fin y al cabo es una película muy noventera. Comparen Serpientes en un avión con Conner, que también va de algo en un avión, con aquella con Nicolas Cage y John Malkovich. Creo que estaba John Malkovich por ahí. Mm, con aquel tema de Sweet Home Alabama, a pesar de que no era de los 90, pero le da prestancia y rock and roll ahí a la película. Y luego está The Snakes on a Plane. El asunto de fondo, bastante básico, sencillo, de unos ofidios que están en un avión, luego acaban por escapar, porque hay interés en que una persona muera, y para que muera esa persona, lo más seguro es garantizarte que todo el avión muera, que fue en parte sin serpientes, sino con un virus informático, algo que en un capítulo de la serie de Timothy Hutton, aquella de las reglas del juego. Hay un capítulo que tiene cierto parecido con el concepto, pero sin serpientes. Sin serpientes, without snakes. Y ciertamente, en teoría, esta propuesta se atribuye a David D'Alessandro, que no tiene nada que ver en principio con Jorge D'Alessandro, los que veáis el chiringuito. Sino este era un administrador de la Universidad de Pittsburgh, un guionista primerizo que desarrolló el concepto en 1992 tras leer una revista de naturaleza. Alessandro dice, leí que las boya irregulares indonesias habían sido vistas en las bodegas de algunos aviones durante la Segunda Guerra Mundial. Un poquito como lo que decíamos ayer respecto a Ayudante y su peli Gremlins, que había un asunto de Gremlins en la Segunda Guerra Mundial, cuando algo se malograba o funcionaba mal. ¡Uy! ¡Hay Gremlins ahí dentro! ¡Ay! ¡Qué malos! Estos bichitos. Pues ciertamente, originalmente, la situación descrita en el guión iba a ser que dicho animal se encontrase suelto en un avión, titulándose la película Venom. ¿Qué habría dicho Tom Hardy de esto? Pues Alessandro modificó varias veces el libreto, expandiendo la premisa hasta llegar a una coyuntura en la que habría una plaga de diversas serpientes venenosas moviéndose por el fuselaje del avión. El último borrador sería rechazado por más de 30 estudios de Hollywood en 1995. Sin embargo, un productor de Paramount MTV mostró interés en el guión, tras lo cual New Line Cinema compró los derechos para producir la película. Si es que es increíble a veces.
Pues ciertamente, una película va a ser dirigida por un especialista de cine de acción de Hong Kong, Ronnie Yu. Y Samuel L. Jackson, que había trabajado previamente con Yu en el estado 51, se enteró de la existencia de la película a través de las publicaciones de la industria de Hollywood. Tras hablar con Yu, decidió unirse al proyecto sin haberse leído siquiera el guión, y basando únicamente en el director, el argumento y especialmente en el título. De hecho, cuando más tarde se quiso renombrar la película como Pacific Air Flight 121, entre otras cosas por presiones del propio agente Jackson, que opinaba que su cliente no podía trabajar en una película con ese nombre. Atom reclamó que se volviese al título original, que en su opinión atraería a mucha más gente a las salas. Y así es cuando se estrenó el 2 de marzo de 2006 el proyecto. En 2006 se oficializó que volvía a llamarse Snakes on a Plane. El título de la película generaron gran interés, previo al estreno. Mucha publicidad inicial vino de un mensaje en un blog del guionista John Friesman, que había contactado cuando se encontraba buscando nuevos guionistas para desarrollar el concepto de la película. La posterior inclusión de Jackson en el reparto no hizo sino aumentar aún más la expectación. Recordemos, año 2006. Es cuando se estrenó la película. Por tanto, un periodista llegó a escribir que Snakes on a Plane era posiblemente la película más promocionada en internet de toda la historia. Para aprovechar la creciente popularidad de la hasta entonces considerada una producción de poca importancia, New Line Cinema ordenó añadir otros 5 días de rodaje a principios de marzo de 2006, meses después de que la filmación hubiese finalizado. En contraposición al uso habitual de estos días extra, que suele ser solución problemática de determinados asuntos detectados tras el rodaje, repetir determinadas secuencias, los productores habían decidido añadir nuevas escenas para que hiciesen pasar a la película de la clasificación por edades PG-13 a la de R, y así poder colmar las expectativas del público. Fue entonces cuando se añadió a la película la famosa línea: ya está bien, estoy hasta los cojones de estas putas serpientes y de este puto avión, que había surgido en un falso tráiler creado meses antes por Nathaniel Perry y Christian Rohan. El tráiler, que constaba solo de sonido, incluía una voz similar a la de Samuel L. Jackson gritando: quiero a estas putas serpientes fuera del puto avión. Y se había vuelto tan popular entre los aficionados habituados al carácter violento y mal hablado de los personajes a los que interpreta el actor, que los creadores admiten que incluyeron esta frase en el guión por fans. Y en opinión del director, haberles permitido involucrarse en el proceso de producción hizo que la película acabase siendo mejor. El público respondió favorablemente a esta posibilidad de interacción entre productores y espectadores, llevando a algunos periodistas a afirmar que el proyecto había pasado de ser una broma a ser un fenómeno. Peter Broadshaw, el periódico The Guardian, la denominó la primera película wikipedizada, en el sentido de que habría sido creada por los propios usuarios. Fox News afirmó previamente al estreno que Snake Eyes podría cambiar para siempre la manera en que se comercializan las películas. La película, que se estrenó en Estados Unidos el 18 de agosto de 2006, ya se había hecho alguna proyección con sesión nocturna el día anterior. El fundador de New Line Cinema dijo sentirse decepcionado, porque a pesar de las altas expectativas iniciales, altas, como una montaña rusa, en principio pocas, luego muchas, los ingresos de la taquilla en la película de Estados Unidos apenas habían dado como para cubrir el presupuesto. La prensa coincidió en señalar que el impacto de Snakes on a Plane no había sido el que se esperaba, afirmando que la película solo había supuesto un fenómeno en la red. New York Times, después de tanta promoción en internet, la película había sido una decepción en taquilla. Previamente, algunos analistas de la industria habían estimado que en su estreno la recaudación sería de entre 20 y 30 millones de dólares estadounidenses, a pesar de que la película fue de hecho número 1 en taquilla en el fin de semana de su estreno, tras batir por poco Talladega Nights, The Ballad of Ricky Bobby. No consiguió cumplir las expectativas
y en ese periodo de tiempo recaudó solo 15,3 millones de dólares. En su segundo fin de semana, Snakes on a Plane cayó hasta el sexto puesto en el ranking con 6,4 millones de dólares de ingresos, lo que supuso un descenso del 57,6% respecto al primer fin de semana. En todo el tiempo que estuvo en la cartelera, la película, cuyo presupuesto había sido de unos 33 millones de dólares, recaudó aproximadamente 62 millones, 34 en Estados Unidos, 28 en el resto del mundo. A partir de la fecha del 3 de julio de 2008, Snakes on a Plane contaba con un 69% de comentarios positivos en cierto sitio web llamado tal vez Rotten Tomatoes, aunque ese porcentaje bajaba al 56% al tenerse en cuenta solo los críticos considerados como principales por la página. Existía un consenso en torno a que la película cumple con lo que promete. Las críticas de Snake Eyes coincidieron en señalar su tono de película de serie B, muy noventera, así como los aspectos más ridículos del guión y de la producción. Sin embargo, varias a la vez remarcaron su honestidad, en el sentido de que era su carácter desenfadado y conscientemente paródico lo que había hecho conectar con cierto público. Algunos críticos se refirieron a esa conexión afirmando que habían visto a espectadores vitoreando, aplaudiendo en algunas proyecciones. De hecho, esta sensación había empezado a forjarse incluso antes de su estreno. En enero de 2006, la revista Wired calificó a Snakes on a Plane como la mejor película de 2006. Chic, basándose únicamente en el título y en la premisa argumental. En Business Weeks, también previamente a su estreno, un artículo daba a entender que los productores habían decidido seguir la corriente a la ola de risas que estaba generando la película. David Ellis ha declarado, sin embargo, que pese a esa percepción de la película, ellos se la tomaron muy en serio. Y después, pues ciertamente hubo mucho merchandising. Ciertamente ahí está el tema de que Samuel L. Jackson era el maestro Mace Windu de Star Wars. Y publicidad indirecta que incluye pues marcas comerciales que se encuentran Apple, Beretta, Billabong, Dell, Dr. Pepper, eBay, Ford, GMC, Kawasaki, Lincoln, Mountain Dew, O'Neill, Pepsi, Purell, Quicksilver, Red Bull, Pellegrino, Sony, PlayStation, Sprint y otras. Especialmente notorios casos como Red Bull, que aparentemente no habría pagado por la publicidad, y las diversas videoconsolas, ya que se muestran en la pantalla personajes usando una Sony PSP, Nintendo DS, y mencionan Xbox y PlayStation 2. En un momento dado, el personaje de Samuel L. Jackson exclama: "¡Bendita sea la PlayStation!". También destaca la utilización de diversos monitores y televisores de Dell, compañía que aportó material por un valor de $60,000 para la producción, así como el uso de un Xbox de Apple, cuyo logotipo se aprecia claramente en un determinado momento de la película. La película, pues ciertamente ha sido referenciada y parodiada en muchos programas de televisión, películas y vídeos realizados por seguidores, videojuegos, cómics, etc. Ciertamente, Internet, el tema del hype, es algo que tuvo y tiene su importancia en esta película. Hacemos un resumen de sobre qué trata la película. Bueno, vamos a hacerlo. Después de presenciarlo, el asesinato de un fiscal de distrito a manos del gángster Eddie Kim, Son Jones es escoltado por los agentes del FBI, Bill Flynn y John Sanders, en un Boeing 747 que lo llevará a Honolulu, Hawái, hasta Los Ángeles, para testificar en el juicio contra Kim. A pesar de las medidas de seguridad dispuestas por los agentes, Kim consigue introducir un cargamento de serpientes venenosas en la bodega del avión. Además, las coronas de flores hawaianas de los pasajeros entregadas por el personal del aeropuerto han sido rociadas con unas feromonas capaces de volver extremadamente agresivos a los animales. La caja que contenía las serpientes se abre a mitad de vuelo, accionada por un dispositivo temporal, y estas consiguen llegar hasta la cabina. Las primeras víctimas serían un gato en la bodega, una pareja teniendo relaciones sexuales y un señor usando el baño. Posteriormente, las serpientes provocan un cortocircuito y el comandante del avión, Sean McKeon, baja a investigar lo ocurrido y es mordido. Puesto que nadie sabe
que es lo que la causa de la muerte, el copiloto Rick supone que ha sido un ataque al corazón y decide no dar la vuelta. Poco después, las serpientes atacarían al propio Rick, que durante un forcejeo libera accidentalmente las mascarillas de oxígeno del avión, con lo que aparecen nuevas serpientes que se encontraban en los compartimentos. El pánico se desata a bordo y mueren varios pasajeros. Algunos de los supervivientes van hacia la parte delantera del avión e intentan hacer una barricada usando el equipaje de mano. Otros, entre los que se encuentra Mercedes, Chen, León y María, quedan aislados en mitad del aparato, viéndose obligados a combatir con sus propios medios a los animales, a los ofidios. El agente Flynn, por su parte, llama al agente especial Hank Harris, que se encuentra en tierra y que consigue contactar con el experto en serpientes, Steven Price. Este propone tratar de identificarlas para así poder tener preparados los antídotos apropiados en tierra. Al comprobar que los animales provienen de diferentes lugares del mundo, Price sospecha que el hombre encargado de conseguirlos puede haber sido un comerciante de serpientes residente en Los Ángeles llamado Kreitler. Más adelante, Harris y Price irán hasta la granja de serpientes de Kreitler, quien, tras una pelea, admitirá su culpabilidad y les dará los antídotos. Rick es atacado nuevamente y el 747 sin piloto empieza a descender en picado. La improvisada barricada levantada previamente se destruye y los pasajeros huyen hacia la sección de primera clase, que no había sido invadida aún por los ofidios. Tiffany, una atractiva auxiliar de vuelo, tiene la idea de bloquear la entrada con uno de los botes salvavidas inflables disponibles en el avión. Mientras tanto, Flynn se abre paso hasta la bodega de carga y consigue reparar el sistema de ventilación, sin el cual el avión se habría recalentado y estrellado contra el océano. No obstante, los pilotos están muertos, por lo que Claire, una de las auxiliares de vuelo, pregunta a los pasajeros si alguno sabe cómo pilotar un avión. Finalmente aparece Troy, que afirma tener más de 2000 horas de vuelo. Entonces Flynn, ante la dificultad de expulsar a las serpientes de la cabina de mando, dice: ya está bien, estoy harto de estas putas serpientes, de este puto avión, y decide disparar a las ventanillas con el objetivo de que los reptiles salgan volando a causa de la despresurización. Flynn lo hace, y tras esto Troy y él se ponen a los mandos del 747. A pesar de las dificultades, el aterrizaje tiene éxito y ya en tierra, a los pasajeros supervivientes se les inyecta el antídoto contra el veneno de las serpientes. Los últimos planos de la película muestran a Son y Flynn surfeando, presumiblemente en las playas de Bali, lugar al que Son planeaba ir. Pues ciertamente esta es, a fin de cuentas, la película. Y por supuesto, no cabe sino decir ese momento cachondo después de haber bajado del avión, cuando le dices: sí, tengo 2000 horas de vuelo en videojuegos. Ahí con la PlayStation. Por eso, haber jugado tal vez al juego este de Microsoft, simulador de vuelo, Flight Simulator, pues ciertamente acaba dándote más caché que pasar por la escuela de vuelo. Si es que, ay, Mohamed Atta, qué tonto del culo fuiste. Es que con haber hecho el Flight Simulator te habrías ahorrado unos dólares ahí en las escuelas de Florida. Pero bueno, ciertamente, ¿qué se le va a hacer? Nadie es perfecto, como diría aquel, y el Diamond en la película aquella. ¿Cuál? Aquella con Jack Lemmon, Tony Curtis. Mejor no mencionarla porque sería un desagrado, porque esta para algunos sería muchísimo mejor que aquella, el clásico de los años 50. Samuel L. Jackson, un director desconocido, y algunos actores que también pasarán al olvido, como Nathan Phillips, Rachel Blanchard, Sunny Mabrey, Juliana Margulis, Kenan Thompson. ¿Alguien le suena? David Kocher, Bobby Cannavale. Sí, también está el Zapataki, cuando quería hacer campaña propagandística de su carrera en Hollywood. Eligió bien Snakes on a Plane. Fue el objeto de que pudiera ser mucho más vista en el Estado español. ¿Qué os parece? Es una película de 105 minutos
que tuvo esos 33 millones de presupuesto y 62 de recaudación, pero 34 en Estados Unidos. Fue un éxito, un fracaso, queda para la memoria precisamente por esa supuesta frase de Samuel L. Jackson. ¡Ay, las serpientes! ¡El avión! ¡Qué película! Lo digo para bien, lo digo para mal. Comenta libremente. A ver qué te parece esta propuesta sobre algo que en teoría es plausible, pero tal y como está contada, pues suena un poco risible aunque se lo quieran tomar en serio. Es una montaña rusa de emociones y de sensaciones. En fin, vamos a dejarlo aquí. Snakes on a Plane, año 2006. David R. Ellis, un muchachito que empezó haciendo coordinación de dobles en La Familia Addams en 1991 y que fue director de segunda unidad de Waterworld, que está comentada en este canal, por supuesto. Tormenta Perfecta en el año 2000. Harry Potter y la Piedra Filosofal, segunda unidad de Matrix Reloaded. Destino Final 2, ya como director, y luego Serpientes en el avión. Por lo tanto, en principio no tendría por qué ser mal director, pero bueno, las cosas son como son y no como nos gustaría que fueran. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.